Bueno, pues vamos a leer el capítulo 13 de Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Tom estaba decidido. Él había intentado ser un buen muchacho, pero todos le habían dado la espalda, puesto que lo único que querían era deshacerse de él. Que así fuera, no le quedaba otro camino. Mientras pensaba estas cosas, se iba alejando cada vez más de la aldea, y la campana de la escuela que llamaba a la clase de la tarde apenas fue oída por ese muchacho sombrío y silencioso que se dirigía hacia el bosque. Sollozó pensando que era la última vez que oía aquel toque familiar, pues estaba dispuesto a huir para siempre de su hogar. Él no quería, pero la sociedad lo obligaba. Al poco rato se encontró con Joe Harper, que alimentaba en su pecho parecidos sentimientos. Tom, llorando, se despidió de su amigo del alma y le dijo que nunca se olvidaría de él, pero que no tenía más remedio que partir en busca de otros horizontes. Sorprendido, Joe dijo a Tom que precisamente él había decidido lo mismo, pues estaba desengañado de la gente del pueblo. Su madre acababa de azotarle porque, según ella, se había comido un pastel, y eso no era verdad. Por lo tanto, lo único que deseaba era que se fuera de aquel lugar, y si su madre lo quería, ¿qué otra cosa podía hacer él? Mientras seguía su paseo, compadeciéndose el uno del otro, decidieron hacer un pacto que a ambos les beneficiaría. A partir de entonces serían hermanos y no se separarían jamás de los jamases. Seguidamente empezaron a tejer planes para el futuro. Joe dijo que su proyecto era convertirse en anacoreta y seguir comiendo mendrugos de pan y hierbas del campo. Con el tiempo moriría de frío y de miseria. Tom contó el suyo. Pensaba ser pirata y dedicarse a su vida a robar a los pasajeros ricos de los barcos que asaltase. Joe quedó convencido de que entre las dos opciones era mejor la vida de crímenes que Tom se había propuesto. Buscaron luego a Huck, porque convinieron que sería un personaje importante para este tipo de vida, pues conocía muchos trucos y sabía muchas cosas para sobrevivir en condiciones desfavorables. Una vez le encontraron, celebraron los tres una reunión en la cual decidieron instalarse en una isla cercana que había en el río Mississippi. Era esta una isla llena de vegetación, cosa que servía a sus planes, pues por allí podían ocultarse y además no estaba habitada. Le pusieron por nombre Isla de Jackson. Allí, de seguro no iban a encontrar víctimas, pero los tres chicos estaban tan entusiasmados con sus nuevos planes que ni siquiera repararon en ellos. Decidieron separarse y volver a aquel lugar a las 12 de la noche. Cada uno llevaría todo lo que pudiese: cuerdas, provisiones, armas, anzuelos, así como todo lo necesario para construir una barca y poder alimentarse durante un tiempo. Aquella tarde anunciaron a sus amigos del pueblo que pronto ocurriría algo sonado. A eso de la medianoche llegó Tom Sawyer al lugar de la reunión. La noche era oscura y tranquila. El río se deslizaba con un leve rumor. Tom escuchó en el silencio de la noche y no percibió nada. Llevaba un jamón cocido y otras provisiones. Silbó 2 veces, se paró a escuchar y oyó una voz sigilosa. ¿Quién vive? Soy Tom, el terrible vengador de América. Nosotros somos Mano Roja Huck y Joe, el terror de los mares del sur. Eran estos los nombres preferidos de Tom, sacados de sus libros favoritos. Ahora la contraseña: sangre. El terror de los mares del sur había traído un trozo de tocino. Mano Roja llevaba una cazuela, mazorcas y hojas de tabaco para mascar. El terrible vengador dijo que no era prudente hacerse a la mar ni afrontar aventuras sin estar provistos de fuego. Los demás asintieron, convencidos de la superioridad de su jefe. En aquel tiempo apenas si se conocían los fósforos, por lo que tuvieron que ir a buscar unos tizones de un fuego semiapagado que había cerca de allí. Hicieron de ello una aventura emocionante, imaginando que por allí se encontraban los piratas enemigos y dando órdenes de que, si aparecían, se les clavase el cuchillo hasta la empuñadura, porque los muertos no hablan. Y así estuvieron jugando hasta que consiguieron los tizones y volvieron sanos y salvos a su refugio. Bien sabían los chicos que los habitantes de la casa cerca de la cual estaba el fuego estarían bien dormidos a aquella hora, pero ellos disfrutaron con su nueva aventura imaginaria.
Había cerca de la casa una pequeña balsa de la que se pensaban apropiar para poder pasar a la isla, y ya en sitio seguro construir una mayor que les serviría para asaltar las naves de pasaje. Poco después desatracaron la balsa y partieron. La balsa avanzaba lentamente hacia el centro del río. Tom dirigía las maniobras mientras los otros dos remaban afanosamente. Apenas se habló de nada durante las 2 horas que duró la travesía. Los 3 muchachos, al pasar cerca del pueblo, vieron brillar las luces a lo lejos. Se miraron unos a otros y se despidieron de sus familias y amigos con lágrimas en los ojos, pero sintiendo en sus corazones el ansia de aventuras y de una nueva vida. Hacia las 2 de la madrugada llegaron por fin a la isla. Vadearon a la entrada y llevaron las provisiones a tierra. Entre los aparejos de la balsa encontraron una lona, con la cual cubrieron la poca comida que tenían. Ellos pensaban dormir al aire libre, como es propio de la gente aventurera. Encendieron un gran fuego junto a un enorme tronco caído en las proximidades del bosque. Frieron un trozo de tocino en una sartén y comieron la mitad de la torta de maíz que habían llevado. Los 3 se sentían muy felices, al fin libres de las trabas de la sociedad. Cantaron y se rieron sin que nadie les mandase a la cama ni les dijese que se callaran. Decidieron no volver jamás a la civilización. «Bueno, ¿y qué me decís de esto?», preguntó Huck. «Me pregunto», dijo Tom, «¿qué dirían los compañeros si nos viesen?» «Se iban a morir de envidia», asintió Joe. «Esta es la vida que nos gusta. No hay que madrugar, ni ir a la escuela, ni lavarse, ni nada de nada. ¿No te das cuenta, Joe? Un pirata es un hombre feliz, siempre en el mar, y cuando está en tierra, a divertirse. En cambio, un anacoreta está siempre solo y se pasa la vida rezando». «Tienes razón, Tom. La verdad es que me gusta muchísimo más ser pirata que ser anacoreta, ahora que lo he probado». «¿Pero qué hacen los anacoretas?», preguntó Huck. «Pues viven solos en lugares aislados. Comen pan duro y las verduras que ellos mismos cultivan. Rezan todo el día, se mojan cuando llueve y se echan cenizas en la cabeza». «¿Y para qué se echan cenizas?». «Ah, eso ya no lo sé, pero se las echan». «Yo no lo haría». «Pues no serías un buen anacoreta, Huck». «¿Y qué es lo que hacen los piratas, Tom?», interrogó Joe. «Llevan una vida muy agitada. Asaltan barcos y los queman, cogen el dinero de los tripulantes y si hay alguna bella pasajera, la raptan y se casan con ella en la isla o piden rescate a su padre. Claro, a las mujeres no las matan, no, porque son siempre muy guapas. Y llevan vestidos con adornos de oro y plata, yo lo he leído. Y los piratas van también bien vestidos». Los 3 muchachos se miraron entre sí. Desde luego ellos no iban muy bien vestidos, pero se consolaron pensando que los buenos trajes llegarían pronto. Mano Roja tardó poco en conciliar el sueño. La conversación fue decayendo y el fuego apagándose. Tom y Joe no se durmieron tan fácilmente. Dijeron sus oraciones tumbados, pues allí no había nadie que los obligase a recitarlas de rodillas y en voz alta, y entonces empezó la verdadera aventura. Se sentían culpables por haberse escapado de casa. Sabían perfectamente que a la mañana siguiente sus familias estarían angustiadas viendo sus camas vacías. Su conciencia les reprochaba la escapada y también el robo de los comestibles que habían sacado de las alacenas. Una cosa era coger algunas golosinas y otra robar un jamón o un buen trozo de tocino. En su foro interno, Tom y Joe resolvieron no volver a envilecerse jamás y evitar el robo en sus piraterías futuras, y así se durmieron pacíficamente.
Capítulo 14. Al despertar por la mañana, Tom se preguntó dónde estaba. Se incorporó y después de mirar a su alrededor, se acordó por fin. Todo el ambiente estaba saturado de silencio y de paz. No se movía una hoja y el murmullo del río se asemejaba a una deliciosa música. Gotas de rocío cubrían la hierba y una capa de ceniza ocultaba el lugar donde la noche anterior había ardido el fuego. Huck y Joe dormían aún. A lo lejos, en el bosque, se oyó el trino de un pájaro y otro le contestó. Una oruga que paseaba tranquilamente llamó la atención de Tom. El gusano empezó a subirse por su pierna para gran alegría del muchacho. Luego siguió la procesión de hormigas dispuestas a ir en busca de comida. Una de ellas arrastraba a una araña 5 veces mayor, pero logró llegar hasta el hormiguero. Luego, una mariquita trepó velozmente por una brizna de hierba y Tom le gastó una broma. «Mariquita, mariquita, vuelve a tu casita porque se está incendiando y tus hijos te reclaman». El insecto se marchó volando y Tom se rió de buena gana pensando que había engañado al animalito. Después llegó un escarabajo empujando su pelota tozudamente y Tom le tocó con sus dedos para ver cómo se tiraba al suelo y se hacía el muerto. Bellos pájaros revoloteaban alrededor profiriendo deliciosos trinos. Toda la naturaleza estaba despierta y en plena actividad. Tom pensó que ya era hora de despertar a los otros y así lo hizo. Los tres se echaron a correr hacia el río dando gritos de alegría y allí se dieron un buen chapuzón. Observaron con sorpresa que la balsa había desaparecido, probablemente a causa de una crecida, pero no les importó demasiado, pues esto significaba para ellos la libertad absoluta ante la imposibilidad de volver a sus hogares. Llegaron al campamento con un hambre tremenda. Enseguida reanimaron el fuego y se levantaron las llamas de la hoguera. Joe descubrió un manantial de agua fresca, se hicieron unos vasos con cortezas de roble y descubrieron que tomada de esa forma el agua reemplazaba perfectamente al café. Tom estuvo cortando el tocino mientras Huck iba a probar suerte al río. Colocó unos anzuelos cerca de la orilla y a los pocos minutos sacó 3 peces que llevó alegremente al lugar de la reunión. Comieron el tocino frito, los peces asados, el agua fresca y les pareció el desayuno más sabroso que habían probado jamás. Después del desayuno se tendieron a la sombra y más tarde empezaron a andar cruzando el bosque para explorar el área. Se dieron cuenta así de que la isla tenía 3 millas de largo por 1/4 de milla de ancho. Ya era cerca de media tarde cuando regresaron al campamento. Tenían demasiada hambre para entretenerse con los peces, así es que solamente merendaron el jamón y después se volvieron a echar a la sombra. Empezaron a hablar de cosas banales hasta que lentamente les fue envolviendo la quietud del lugar y los tres se quedaron pensativos. En el fondo empezaban a sentir nostalgia de sus hogares, incluso Huck añoraba los quicios de las puertas. Pero los muchachos se avergonzaban de su debilidad y ninguno se atrevía a decir en voz alta lo que sentía. De pronto empezaron a notar un ruido acompasado que se oía a lo lejos. Miraron entre las matas y vieron un barco de vapor que recorría el río. Su cubierta aparecía llena de gente y luego se oyó una detonación. ¿Qué será eso? No sé, parece un trueno. Numerosos botes navegaban alrededor del barco, dejándose arrastrar por la corriente. Entonces Huck se acordó de algo. «Ya sé lo que ocurre. Esto es que alguien se ha ahogado. Recuerdo que una vez que cayó un hombre al río empezaron a salir botes y el vapor a buscarlo entre las aguas. Además dispararon una bala con un cañón para que vinieran gente de otros pueblos a ayudar». «¿Cuánto me gustaría estar allí?», dijo Tom. «Y a mí», asintió Joe. Tom gritó de pronto. «Un momento, muchachos. Ya sé quién es el ahogado. Somos nosotros». Se sintieron héroes al instante. Sus familias debían estar derramando lágrimas por ellos. Los chicos del pueblo los envidiarían por los malos tratos que les habían infligido. Desde luego valía la pena ser pirata. Al llegar la noche desaparecieron los botes y todo pareció volver a la normalidad. Los chicos, llenos de alegría, regresaron al campamento y allí cenaron unos pescados y se pusieron a charlar. Se imaginaban lo que estaría diciendo cada persona del pueblo sobre el suceso de su desaparición.
Se reían imaginando escenas que les parecían gratas desde su punto de vista, pero cuando las tinieblas fueron envolviéndolo todo, las cosas empezaron a tomar otro cariz. Quedaron pensativos y ya no se sentían tan felices imaginando lo mal que lo estarían pasando sus padres y familiares. Tenían aprensiones y mala conciencia. Joe fue el único que osó insinuar algo, diciendo que algún día volverían a la civilización. Los otros dos le abochornaron con palabras y poco les faltó para tratarle de cobarde. Joe se retiró a tiempo, pero todos se quedaron tristes y pensativos. Huck y Joe se durmieron al rato, pero Tom siguió despierto. Al fin se puso de rodillas con gran cuidado y empezó a rebuscar entre la hierba. Cogió un par de trozos de corteza de roble y escribió algo en cada uno de ellos. Guardó uno en el bolsillo de su chaqueta y el otro lo metió dentro de la gorra de Joe, junto a otros recuerdos de niños, unas canicas, un chicle, unos anzuelos. Luego se deslizó de puntillas por entre los árboles y echó a correr hasta llegar al banco de arena.
Capítulo 15. Al poco rato, Tom estaba metido en el agua. Empezó a nadar en dirección al pueblo. La corriente era fuerte, pero el muchacho se sentía seguro de sí mismo. A pesar de todo, logró alcanzar la orilla. Vadeó hasta un sitio llano y salió del agua. Cruzó el bosque y poco antes de las 10 llegó al pueblo. Todo era quietud a esa hora. Anduvo por calles poco frecuentadas hasta llegar a la valla trasera de su casa. Trepó hasta la ventana del comedor y allí vio a tía Polly, Mary, Sid y la señora Harper reunidas. Estaban sentados cerca de la cama, lo cual estaba al lado de la puerta. Tom, con gran cuidado, abrió la puerta lentamente y se metió debajo de la cama, casi tocando los pies de su tía. Pues, como le decía, mi sobrino no era malo, solo travieso y juguetón, como la mayoría de los chicos de su edad. Nunca hacía las cosas con mala idea y tenía muy buen corazón. Y aquí tía Polly empezó a llorar. Sí, la comprendo muy bien. Lo mismo le pasa a mi Joe. Era travieso y enredador, pero era bueno, y eso es lo más importante. Generoso con todo el mundo, regalaba todo lo que tenía. ¡Ay, Dios mío! Y pensar que le pegué porque creí que se había comido la crema, sin acordarme de que yo misma la había tirado porque estaba mala, y ahora ya no lo veré nunca, nunca. Y también la madre de Joe se puso a llorar. Supongo que Tom estará en buen sitio, dijo Sid. Cierto es que si hubiera sido más bueno... Cállate, Sid, no quiero oír ni una palabra contra Tom ahora que ya no está entre nosotros. Ay, señora Harper, a pesar de todo era mi mayor consuelo. Sí, la comprendo, señora. No hace ni una semana hizo estallar un petardo delante de mi nariz y yo le pegué un bofetón que rodó por el suelo. Si hubiera sabido esto, le hubiera dado 1000 besos. Ya sé lo que está usted pensando. Las últimas palabras de Tom hacia mí fueron para reprocharme algo y el pobre tenía toda la razón del mundo. Y yo le di con el dedal en la cabeza. Todos lloraban en la estancia, incluido Tom, que se estaba convenciendo de que había sido... de que era un muchacho extraordinario. Quería salir y dar 1000 besos a su tía y calmarla, pero la escena le atraía demasiado para romper su encanto. Siguió escuchando lo que se decía entre sollozos y pudo averiguar que en el pueblo habían notado su desaparición la noche anterior. Los chicos del pueblo dijeron que los desaparecidos habían prometido que pronto sucedería en la aldea algo gordo. Al principio todos pensaron que con la balsa habrían logrado llegar al pueblo vecino o a la isla, pero como la encontraron atascada en una orilla lejana, supusieron que habrían naufragado y que los muchachos, arrastrados por la corriente, habrían perecido. Si los cadáveres no se encontraban para el domingo, se les daría por perdidos y se celebrarían funerales aquella misma mañana. Tom se estremeció al oír la última frase. La señora Harper dio las buenas noches sollozando en un impulso mutuo. Las dos mujeres se echaron en brazos una de la otra y lloraron largo rato, y por fin se separaron algo consoladas. Luego tía Polly dio las buenas noches a Sid, que se marchó a su cama gimoteando, y a Mary, que se fue hacia su habitación llorando a gritos. La anciana señora se arrodilló y rezó fervorosamente por su sobrino, perdido para siempre, mientras Tom la miraba desde debajo de la cama e inundado en lágrimas. Luego, tía Polly se metió dentro de la cama y se durmió. Tom salió sigilosamente y miró a la durmiente con gran ternura. De buena gana la hubiera despertado para que le viera sano y salvo, pero se contuvo pensando en sus amigos y fue a depositar el trozo de madera donde había escrito algo sobre la mesita de noche. Pero también se arrepintió. Besó el rostro de la anciana y salió en silencio por la puerta. Llegó al embarcadero y por suerte encontró una barca amarrada. La desató y con ella volvió a la isla. No se atrevió a quedársela, pues porque sabía que si esa barca desaparecía, sus dueños la buscarían concienzudamente y no les convenía a los muchachos que se abriera una investigación por robo, pues quizá los descubrieran en la isla. Por eso la dejó amarrada a un embarcadero de la isla y corrió al bosque. Huck y Joe acababan de levantarse. Leyeron el escrito que Tom les había dejado, donde ponía que si no volvía antes del desayuno, se olvidaran de él y se quedasen con todas sus posesiones. Huck, ¿tú crees que Tom va a volver? Desde luego, es demasiado orgulloso para huir de forma vergonzosa. Habrá tenido algo que hacer y por eso se ha ido, pero estoy seguro de que volverá. Aquí estoy, dijo alegremente una voz. Y los tres muchachos desayunaron pescados y restos de tocino, mientras Tom
Relataba sus aventuras exagerándolas un poco para que tuvieran más emoción. No cabían en sí de vanidad y orgullo. Todo el pueblo pensaba en ellos y si sus familias se daban cuenta por fin de lo mal que los habían tratado... Huck y Joe fueron en busca de provisiones mientras Tom se dedicaba a dormir tras la noche en vela. Y bueno, pues otro día seguimos por el capítulo 16. ¿Vale? Un besito, guapas, y hasta la próxima.